mucha gente bien contenta. Mira, Fernán, y Moreima, ya que comienza el fin de semana, cuando Angie González dijo que hablaba con la cabra, esta mañana en su segmento, la gente en Facebook empezó a decir, qué bueno que la doctora dijo eso. Yo hablo con los lagartijos aquí en el patio de casa. Y el otro habla con el gato, el otro habla con el perro. Y con las matas también. Con las matas. Pues yo quiero escuchar eso, de verdad. Además, las mujeres de manera natural hablan con sus plantas. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. Pero sienten que le responden también, porque... Yo tengo grabaciones hablando con mis gatos, o sea, te la puedo tirar si quieres. Bueno, tú entiendes al gato y todo. El gato me entiende y yo lo entiendo. Mira, el gato me hace, ¡ay! Yo le digo, ¿qué te pasa? Se va corriendo para que yo me vaya detrás de él. Y si ¿Cómo hace? Rayo. Entonces se va corriendo. Hoy ha sido un día irregular en esta emisora. Y se va corriendo y si yo me quedo quieta, vuelve y me hace, ¡ay! Cuando yo decido ir detrás de él es que quiere agua. Porque él no toma agua que yo se haya puesto en la mañana. Y tan fácil que decir dame agua, fíjate. Es tan fácil que decir dame agua. Oye, pero no. Que es que yo le puse agua hace 2 horas. Hay que ponérsela fresca. Del momento, cuando él te la pide. Cuando él me la pida, pues ya yo sé que quiere agua. Señoras y señores, estas narraciones son del mundo real. Es parte de una locura que el ser humano tiene y sale a relucir en momentos así. El refrán de poetas, músicos y locos, todos tenemos un poco. ¿Viene de ahí? Yo creo que sí. Y yo creo que las plantas responden, florecen, se ponen lindas cuando las mujeres le hablan. Sí. Florecen y se ponen lindas cuando las mujeres le hablan. Sí. Cuando las mujeres le hablan y le dicen cosas lindas. Le dicen cosas lindas y las riegan, le echan su agua. Pero ven acá, y si las maldicen, se marchitan. Yo creo que se secan. Bueno, dicen que a los palos, a los árboles, debo decir, y a las plantas hay que hablarles y no se entristecen. Y si tú le envías maldición, claro que se van a... La pregunta este tema interesante que parece jocoso, pero no lo es. ¿A quién de la naturaleza tú le hablas? ¿Y cómo te responde? La psicóloga doctora Angie González habla y conversa con su cabrita de la finca. Morey Moyola habla con su gato. Fernando, ¿tú hablas con el caballo? Y con... Claro, sí, seguro que sí. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, eso es totalmente normal. ¿Sientes que te responden y te entienden? Sí, seguro. Wow. De lo que yo me estoy perdiendo, mano. Sí, es bien bonito, Qué aburrida mi vida. De hecho, bien aburrida, bonito. Porque la interacción. El estar tratando de interpretarlo es hermoso. Porque te ríes. ¿Qué me quiere decir este? Sí. Yo quiero escuchar a la gente. Bueno, vamos, 787. Yo creo que entonces ustedes son cuerdos y el único loco aquí que se está perdiendo todo eso soy yo. Sí, pues esa naturaleza está disponible ahí, está viva. Mira, escribieron que hablan con los lagartijos. Yo a ver si consigo un audio para ponérselo. Una oyente de Nueva Vida, yo espero que esté escuchando y nos llame, que habla con los lagartijos. Sí. Wow. 787-993-9700, cuadro lleno, mira para allá. Adelante, buen día. Muy buenos días. Mira, desde mis 37 años, yo tengo 60 años ahora. Yo hablo con mis plantas. Cuando yo digo yo hablo, soy yo la que les hablo a ella, obviamente. Y les digo que hermosa, buenos días. Me tomo mi café prácticamente por la mañana alrededor de ellas. Muy bien. ¿Y cómo yo sé que ellas me contestan? Contestando a la pregunta de Juan Carlos. Sí. Bueno, porque hay momentos en que yo he observado que si no voy, les riego su poquita de agua, les hablo, les doy mi cariñito, mis acciones, les saco las hierbitas por el lado, las cositas malas. Ellas se ponen como feocias, como que no florecen. En cambio, cuando yo les dedico mi tiempo, se ponen hermosas, me echan flores. O sea que yo entiendo que es una respuesta de la naturaleza. Excelente. Gracias por romper el hielo. Si le da afecto o cariño y le habla lindo, la flor está espectacular. Se abren, sí, si están cerradas. La descuida un poquito y no le habla y se marchita y se ponen feas. Pero imagínate, si las plantas compiten por la luz, con la altura, si sabe que los árboles compiten unos con otros por llegar hasta la luz, pues siguen para arriba creciendo. Pero hablarle a los animales, hablarle a un lagartijo, por ejemplo, claro, porque sí. lo de las plantas, yo, pues, desde mucho tiempo, ¿verdad? De jovencito había leído que sí, que son, ¿verdad? Estos seres vivos que interactúan con nosotros. Imagínate, que somos capaces de hablarles y las afectamos, ¿no? De una o de otra manera. Los animales más todavía.
los animales más todavía. Sí, claro. Mira, Matiel dice que a sus 14 años él tenía un lagartijo en su cuarto. Como a los mascota. 14, se llamaba Fico. Le tenía nombre. Fico. Bien. Y él y su hermano hablaban con él. Muy bien. Él y su hermano hablaban con él. Con Fico a los 14 años, pobre Fico. Le Señoras y estaría señores, predicando. ¿De qué le hablaba? De las señales de los tiempos. Los recursos de Nueva Vida son los cuerdos. El único loco que se pierde esas cosas hermosas de la vida soy yo. ¿Pero qué le puede hablar Magdela a un lagartijo? ¿Ah? ¿Qué le puede hablar? Palabra viva. Ese lagartijo de señales de los tiempos. Tiene que Él sabe ser. dónde esconderse cuando las cosas se ponen mal. Exacto, sí. Seguro. Ay. Adelante, buen día. Ay. Vamos por acá. Adelante, buen día. Que se coma los mosquitos, le ordenaba. Hay un problemita con él. Hay un problemita con la línea. De momento, Sí. de verdad, de momento se nos cayó el cuadro así de momento. Sí. Pero lo que él cuadra allá, mira, dice aquí una persona WhatsApp. que tiene, por WhatsApp, dice, yo tengo Pascuas y le hablo y tienen un color más intenso. Cada vez que les hablo, el color les cambia. Ahí Mira. está. Adelante, buenos días. ¿Hablas con algún animalito? Buenos días. Buen día. Buen día. Pues mira, yo de niña tuve animales. Nunca. Entonces mi nena, ¿me escuchan? ¿Qué? No Te tuvo. perdí cuando dijiste Entonces, mi desde mi niña nena algo. se antojó de un conejo. Yo le dije, ay mami, que, ¿verdad? Yo tuve una reacción a una vacuna por asma, ¿verdad? Mm. Y entonces yo le dije, ay, yo no sé, pero me dio tanta pena y yo dije, pues está bien, vamos a buscar el conejo. Pues, ¿qué pasa? Yo me llevaba ese conejito desde chiquitito, como para mi cuarto, 1 hora, 2 horas. Y lo soltaba en el piso. Pues mire, ya llevamos como 3 meses con él. Y yo le hablo al conejo, y el conejo viene, el conejo come de mi mano. Ayer, yo tengo una silla en forma de zapato en un cuarto, donde yo estudio y todo. Y si alguien se sienta ahí, yo siento que él viene donde mí como que, mira, dile que se salga. Y anoche pasó así con mi nena. Ella se sentó en su silla y él le daba mucha vuelta a la silla, entonces venía como para donde mí. Y volvió otra vez y le daba vuelta a la silla y venía para donde mí. Yo le dije, nene, yo creo que te tienes que salir de la silla. Y cuando se salió de la silla, él dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Viste? Se comunicaron, ¿ves? Creo. En 3 meses nada más. Qué conexión más íntima. Sí. Sí. Wow. Sí. Ahora el conejo es la mascota de la casa. Exacto. Y decide dónde se va a sentar. Y decide, exacto. Mira, Fue una vez- educado, no botó a la nena de la silla. Esperó que se saliera. Exacto. Mira, una vez yo Impresionante. vivía en un lugar que yo me levantaba en las mañanas y frente a mí había un vecino que tenía una cotorra o... No, ¿cómo se le llama al otro que habla? Cotorra. ¿y qué más? Guacamayo. El guacamayo, un guacamayo, ajá. Y entonces, decía, hola, y yo le decía, hola, y me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, pues yo de niña pensaba que era que me estaba contestando y es que tenía eso grabado. Claro, sí. Entonces, qué inteligente. ¿eh? Formaba una conversación y es que yo ya tenía eso. Me decía, sí, estoy bien, Sí, nos vemos. Yo desde hoy creo que me voy a meter al mundo de los cuerdos porque yo estoy loco Cómprate. y ustedes están cuerdos, mano. Cómprate una. Sí. Cómprate un lagartijo. Ay, Yo tengo un ay, lagartijo, No, en casa están de gratis. Yo paseo al nieto en la parte de atrás de la casa Ajá. y él los persigue. Pues debes porque no le tiene capturar miedo. debes capturar uno, Él los bendito. persigue. Voy a tratar de hacer entonces uno y ponerle nombre como hizo Magdiel. Claro, sí. Hola, buen día. Hola, buen día. Dios me los bendiga. Amén, amén. Esto es para Moscal. Ajá. ¿Quién le dijo que a los animales para que llegaran al arca de Noé? Wow. Ahí está. Exactamente. Ahí. Es que esa voz de Dios hasta los animales la entienden cuando Él la emite. Sí. La orden la recibieron. Seguro, la orden la recibieron. Wow. Wow, qué tremendo. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. ¿Hablas con la vaca? Yo hablo con mi perro. Con el Ajá. perro. Y mi esposa se pone a estar celosa. Yo tú hablas más con tu perro que conmigo. Rayo. Pero lo difícil de ponerle nombre a los animales y a que tienen en la casa, por ejemplo, un cerdito, de ponerle un nombre después tener que matarlo y comértelo. Ay, no, Dios no, no, mío, no. decirme comía Tony, Si yo mantengo un vínculo, establezco un vínculo, me muero de hambre. Eso nunca va a pasar. Eso no va, eso claro no va. que no. Exactamente. No, hay gente Bueno, que... una vez, no digas eso, porque una vez dijiste que te comerías el cordero aquel en casa de
de pero casa no, de Fernan. porque no tengo ninguna relación con él. Con el No, pero Fernan ese sí. basado. Pero Fernan sí. No, yo espero que Fernan no esté en la finca cuando está el cordero, que lo comí, Fernan. Exacto. Sí, me dolería, pero bueno. Hasta ahí llegó. Porque Fernan no está en ruta. Fue a la finca y se comió una mascota. ¡Qué rayo! Pobre corderito. Buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén, amén. Mira, corazones, yo escuché a la otra muchacha del conejo y yo pensé que yo era la única con un conejo así. Mira, mi conejo tiene una jaula que nosotros se la abrimos y cuando tiene hambre busca su plato, lo saca, tengo video y todo espectacular, saca el platito y lo lleva hasta el cuarto y es con mi mamá. ¿Cómo? Es que mi mamá es la que le tiene que dar la comida. ¿Sí? Y si mami no se ¿Cómo? ha dado cuenta que ella está ahí, ella brinca, como que estoy aquí, yo no sé qué seña tiene, que ella mira para el piso como que tiene hambre. Y entonces ella se baja, mami se levanta y le da su comida. Ella parece como un perro porque mami le abre la puerta, ella se para así al lado de la puerta y mira a mami como que, ábreme que voy a salir. ¿Cómo? Sale, va al patio. Así mismo. Sí, como una vida de un perro. Yo le estoy, me encanta esa conexión de ella todo. Es chistosa porque un conejo mayormente dicen que no es doméstico. Ajá, y ajá. ella lo tiene increíblemente. Los conejos es difícil que tú los toques para sobarlo. Y ella se deja, bueno, si es una persona que conoce, si no conoce, ella corre duro y se esconde en una esquina y no sale. Y lo más brutal de todo es que a las 6, yo no sé si es que los animales saben cuando ya es de noche que ya entra a la casa y se mete para su jaula. Sí, Así, mami le cierra su jaulita y ella sabe ya que es a dormir o a estar ya dentro de la casa. Mira, esa relación íntima se ha desarrollado en ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva tu mamá con la coneja? Pues la coneja, se la habían regalado porque era una coneja pequeña. Pero la coneja está grande. Lleva Tiene tiempo, como lleva tiempo. ya año y algo con mi mamá, la coneja. O sea, Y es una coneja, el que haga un fricase con esa coneja, Mira, tu no. mamá viene de la cárcel. No, problema, sí. mami no quiere cuenta con su coneja porque ella le pone su ropita y le pone su ¡Ropa! Ella quedó impresionada con su coneja. Ella dijo, esta coneja es un perro o algo porque ella sabe todo. Es Mira impresionante. eso, ropa también. Yo le advertiría a los vecinos de ella, ¿Qué? si se le escapa la coneja, que no terminen un fricase porque ella se va a coger la cárcel. Seguro. Uy. Mira, muchachos, a mí hay oyentes de Nueva Vida que me mandan por correo. Hay una de Florida, fuera de Puerto Rico, que me envía ropa para mis gatos. Mira para allá. Ella serio? se ha escuchado aquí que yo tengo gatos Sí. y yo recibo ropa de ella para mis gatos. Me regala ropitas de gatos. Y yo le puse Ropa una de de gato. Navidad y le No tomé fomente foto. eso, oyente, no fomente eso con Moraima. Buen día. No haga eso. Ay. Hola. Dios les bendiga. Amén. Amén. Cuéntanos. Estoy bien, contenta, ¿verdad? Con este nuevo tema. Tengo dos niñas, una de 11 y una de 9. Y la niña de 11 siempre había deseado estar en el parto de su cabrita, que su papá le regaló para cumpleaños y para la gloria del Señor, ¿verdad? Pudo estar en ese proceso y desde que nació ese cabrito, de verdad que eso es su hijo. Ella lo carga como si fuera un bebé, le bota la casa, le pone ropa, Le pone incluso ropa. está tan ñoño con ella que no come de las manos de nadie más que de ella. Y le dice dónde está la comida, le arrastra la cacharrita de comer para así él poder tener ese alimento. Y mi niña menor tiene una perrita chihuahua y es exactamente lo mismo. Ella le pinta las uñas, la viste y es bien divertido, ¿verdad? Ver cómo ellas se comunican, cómo ellos se comunican con nosotros y es una manera muy especial y es los otros miembros de la familia. Increíble. Así es. O sea que si yo a ese cabrito le llevo comida, él no es que sea malagradecido, pero no se la va a comer. No, Tiene que ser tu incluso nena. si yo le trato de dar comida, él no se la come. Él sigue berreando nena. hasta que la nena sale, lo Wow. soba, porque es como si fuera un mini ritual. Tiene que sobarlo, hacerle cosquillas, él se tira al piso, entonces él puede comer. Se llama un vínculo bien Qué fuerte. cosa más impresionante. Sí, yo lo creo. Mira, Voy a Axel entrar al dice- mundo de la gente cuerda, el que estoy loco soy yo. Axel dice que tiene De aquí tuvo con un un beta. video mío. Tuvo un beta que duró 7 años y murió de un viejito. beta.
Un beta, eso siempre está como flotando ahí en el agua quietecito. Sí. Ni se mueve. Pues le hablaba y lo entendía, él dice, y lo lloró. A los 7 años se murió, se llamaba Porfirio. Y a rayo, también le puso Porfirio. nombre. Sí. No, después que tú le pones nombre a un animal ya. No, ahí el vínculo se estableció Sí. y es una cosa bien fuerte. Es así. Chicos, qué pena que yo no les pueda poner aquí porque no se va a oír bien, pero una conversación. De ¿Te ibas verdad, a poner un una día. conversación con tu gato? Sí, con mi gato, haciéndole chulería para que él se duerma y cómo él responde. Mira, no lo puedo poner el audio, pero mira, dale play para que seas Mira esa testigo. changuería, mira esa changuería. Eso es para que él se duerma. Yo le hago eso para que él se duerma. El play está abajo. Oye, se pone como un bebé. Pero ¿viste haciendo así? No, tiene las patitas. No, pero dale play. Ok, dale play. Mira las patitas mientras yo lo voy hablando. Él está como nadando, Sí, porque yo digo, mami, miren, nene de mamá. moviendo las patitas así como si estuviera nadando en agua. Y en el pelo y en la cara me lo hace. Pero está mirando la cara de Moraima, ella Está lo coge como un hipnotizado. bebé. Está hipnotizado. Esto es una cosa bien... Sí. Digo, Chachi me hace eso y me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Lo mismo que el gato de Moraima. Sí. Él está hipnotizado. Mueve las manitas y las piernas como si estuvieran Me voy nadando yendo, también. me voy yendo hasta que me voy. El osito de Chachi. Ay, los Señoras y hijos de señores, Chachi. he averiguado hoy que hay mucha gente cuerda y el único loco que se pierde las cosas lindas de la vida en esta emisora soy yo. Y una de las cosas más No tengo especiales mascota. para mí es ver cómo los animales te miran a los ojos. Te miran a los ojos. Así está el gato. Y ahí, sí, ahí tú sí. conectas y comienza un vínculo. Sí. Que puede llegar a ser tremendo. Definitivo. Un vínculo importante. Es terapéutico. te Terapéutico, refieres, sí, claro que sí, terapéutico, pero ¿Sabe? también bonito para el animal que necesita su atención también. Tú le hablas a todos en tu finca, Sí, claro al que sí, a caballo, todo, al tú tienes perrito. una vaca allí. Hay guacamayo, hay una guacamaya que se llama Mira Waki. eso. Están los caballos, claro que sí. Se les habla a todos, a las ovejitas, al cerdito, a todos, sí, seguro. Wow. Y responden, los perros, o sea, responden. Y ¿no? aquí identifican cuando tú no te sientes bien. Poderosamente, eso es así. Sí. Se te acercan, Sí. se te arriman, identifican ¿En cuando la serio? cosa no Cuando está- tú no O te sea, sientes ellos bien. perciben que tú estás, vamos a decir, un poco triste, Claro que sí, claro que sí. apesadumbrado, y de la forma que vienen a interactuar contigo es para darte afecto. Sí, y aún con la mirada. Que tú soban puedes- así por la pierna, o sea, Correcto, sí. Y a veces no necesariamente hay un contacto físico. Por ejemplo, noto que el caballo te mira, si tú lo observas, te mira y Sí. se produce algo se produce algo especial. Sí, hubo una que conexión. te alivia. Y eso no es una casualidad, eso es un invento del Señor, mano. Claro, Wow. claro. Sí, sí. Yo no lo creía hasta Sí. que lo viví. Yo no lo creía hasta que lo viví. Son sanadores, ¿no? Así mismo. No están ahí definitivo. simplemente para que Exacto. caminen por ahí como en pasto. Sí, señor. Ellos tienen tú sabes, Sí, tienen un impacto propósito. en uno. Sí, claro que sí, claro que sí. Qué lindo esos Sí, detalles. son muchos los beneficios bonitos Sí. el Señor creó eso Sí. para bendecirnos. Claro. ¿sabes? Claro, Definitivo. nunca pensé, como toda la vida, yo soy del campo, los lagartijos tú los estás viendo, y yo nunca le tuve miedo desde nene. Yo me los Y ponía de todavía los pantalla. tengo, gracias a Dios hay muchos en casa. Y Lucas le encantan los lagartijos, pero mantener como que un vínculo con un lagartijo, tú estás acostumbrado al gato, al perro, a lo que es domesticable. Mi cuñada, con las muchachas que llamaron que tienen conejas, mi cuñada, la que vive en Texas, ella tiene 4 o 5 dentro de la casa, viven dentro de la casa, ¡Wow! son sus mascotas. Cada uno tiene nombre y la más veterana que se le murió, esa mujer la lloró como un hijo. Sí, Tiene 40 y pico de años mi cuñada. se llora. Pero con otros animalitos y otras situaciones como que no es tan común verlo, pero lo hay de la misma manera. O sea, tú estableces un vínculo y punto. Sí, seguro. Qué cosa más brutal. Y sienten cuando tú llegas, es increíble. Cuando yo llego, están parados en la puerta. Digo, ¿cómo saben que soy yo la que estoy llegando? Tengo que preguntarle a Magdiel, ¿un lagartijo se te escapa? ¿Que lo tenía dónde? Magdiel, ¿dónde tú tenías ese lagartijo? Porque un lagartijo se te va. No, porque si tú le por sellas cualquier por la sitio. parte de abajo de la puerta, si las ventanas están selladas, no hay manera de escaparse. ¿Hay lagartijos que viven dentro de las casas? Sí. Mete uno de tu patio para que tú ¿En serio? veas. No, yo duermo abajo, me bota Gisela. Me bota Gisela porque Guarda uno para que tú veas. ella le tiene miedo.
haz una prueba en una habitación, ellos no se van, Mira, no se van. Un animalito esto se te acerca y te acaricia como una bienvenida, ¿no? Sí. Sí. Pero me acerco a la vaca y saca esa lengua gigante, áspera, me la pasa por el brazo y es ¿cómo tú estás? Hola. Sí, Te quiero. Sí. O sea, y tú te das cuenta que eso, ¿no? Se fue No una es- expresión de no afecto, No es un punto. accidente, es correcto, es un saludo afectivo importante que no le va a hacer a todo el mundo. Exacto. Sí, claro que sí. Y eso es un privilegio, es una cosa bien linda, Juan. Bien Wow. bonito, bien bonito, Deberías bien bonito. comprarte una mascotita. Una clasecita, Adoptar. señoras y señores. Tengo que salir del mundo de los locos y entrar al mundo de los cuerdos que tienen conversaciones profundas y vínculos profundos con todo tipo de animal o de planta. Y sienten que no solamente les hablan, sienten que cada una de esas partes les responden. Así mismo. La creación, Señoras y señores, la creación de con Dios. canas tengo que seguir creciendo y aprendiendo. Yes. Cómprate un lagartijo, Juan. Espectacular. No, ese